Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy vamos a tratar un tema súper importante a la hora de jugar ajedrez, que es el cálculo. El cálculo de variantes es importante en general en el ajedrez, dentro del juego posicional, dentro del juego táctico. En esta clase la vamos a ver más ligado al juego táctico y a cómo poder aprovechar ciertas circunstancias que se dan a través de la partida. Es importante que tengamos en cuenta que el cálculo de variantes tiene que ser básicamente la conclusión de una observación previa. Vamos a comenzar con esta partida, que es una partida entre Vladimirov contra Moskalenko, la cual arranca con D4, caballo F6, C4, C5. Siguió con E3, E6, caballo C3, y luego de D5 se transpone a lo que sería la variante Tarrasch. Caballo F3, caballo C6, C por D5, E por D5. Sigo alfil E2, C por D4, caballo por D4 y alfil D6. Bueno, tenemos una típica posición de peón aislado, donde el negro va a tener mayor libertad de acción para sus piezas, pero el blanco va a poder atacar la debilidad de D5. Y en ciertos finales va a estar mucho mejor. Enroque corto, vino caballo F3, A6. Bueno, el blanco desarrolla con B3, con intención de desarrollar su alfil hacia B2. Vino torre E8, alfil B2. Bueno, esta posición surge también con colores inversos. En general suele pasar que, al ser blancas tenemos un tiempo de más con el peón aislado, ¿sí? Entonces uno de los planes típicos aquí es jugar alfil C7. Ahora sucede algo bastante curioso. Los invito luego a que, por ejemplo, en la variante Panov se da este tipo de circunstancias, que luego miren la posición, por ejemplo, después de alfil A3. En este caso sería, cuando lo vean de blancas, será alfil A6 por parte del negro. Esta pérdida de tiempo que tuvo el blanco con alfil B2, alfil A3, lo posiciona ahora en la posición típica, pero como si estuviera jugando de negra. Es decir, que el tiempo de más que tenía de ventaja por ser blancas, ahora ya no existe, ¿sí? Pero bueno, es una posición teórica, ¿no? Bueno, aquí existen varias alternativas. Alfil G5 es una de las más conocidas. Alfil G4 en este caso me sale de blancas porque bueno, en general suele ser esta posición de peón aislado de blancas que se da más a menudo. Bueno, entonces decía, alfil G4 es una chance muy normal. La idea es seguir desarrollando, dama D7, dama F5, seguido de dama H5 con intenciones de atacar. Pero se da una continuación que es muy interesante por parte del negro aquí, que es B5. Pueden ver la misma opción, pensándolo de blancas, jugando B4, ¿sí? Bien, el blanco juega en este caso alfil C5, evitando por supuesto el doble con B4, que fue lo que siguió, caballo A4 y caballo E4. La idea de las negras en esta posición es justamente, al poder echar al caballo de C3 de la posición fuerte que tenía, ahora podemos introducir nuestro propio caballo hacia la casilla E4, lo cual permite también pasajes de torres, por ejemplo, por la tercera fila. Torre C1, torre 6. Fíjense cómo la torre, por medio de lo que se llama trampolín, es decir, pasando por tercera fila para ocupar una columna que no está abierta en realidad, convirtiéndola en una columna semiabierta, puede pasar al ataque. Vino alfil D4. Aquí realmente la teoría recomienda, y esto es importante como concepto defensivo, alfil D3. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que en el ataque del caballo es una pieza que realmente proporciona muchas posibilidades tácticas. Y es importante, cuando nosotros estamos defendiendo, encontrar esa pieza y eliminarla, ¿no? Entonces, alfil D4 vino torre H6, generando ya la amenaza de alfil por H2. Porque, por ejemplo, no sé, imaginemos que aquí el blanco jugara, no sé, dama C2, por ejemplo. Bueno, aquí vendría alfil por H2, caballo por H2 y dama H4. Y vemos que la posición de blanco está totalmente perdida. ¿Por qué? Simple, dama por H2 no hay forma de evitarlo, y caballo F3 no es posible por el simple hecho de que hay dama H1 mate. Es decir, que la amenaza es ahora alfil por H2 y es bastante fuerte. Por eso que el blanco está obligado a
debilitarse con la jugada G3. El negro aprovecha la situación, lleva su alfil hacia H3, vino torre 1 y torre G6. Bueno, aquí el blanco juega alfil B2, que es una jugada mala. Ahora, la opción que existía era alfil F1, con lo cual el negro podría continuar con alfil G4, alfil G2, caballo G5, y la verdad es que se da una posición muy tensa, donde en principio yo prefiero un poco más las negras porque tienen bastante iniciativa en esta posición. Pero bueno, las chances puede que sean equilibradas aún. Bueno, volvamos entonces a la posición crítica, que es alfil B2. Bueno, esta es la posición que quería mostrarles con respecto a lo que sería el cálculo. Obviamente nuestro instinto nos dice que esta posición es bastante peligrosa para el blanco. Sin embargo, hay que justificar todo esto mediante un cálculo preciso de variantes. Bien, vamos a comenzar a delimitar los puntos que debemos seguir para tener un buen cálculo de variantes. Por supuesto, todo esto después afianzado con la práctica de posiciones donde pueda justamente practicar estos puntos. Primero y principal, es importante saber que la táctica no surge de la nada, sino que surge de situaciones posicionales malas para el contrincante. Por ejemplo, en este caso, si observamos la posición, enseguida notamos dónde va a estar la situación clave, ¿no? Y es sobre la casilla G3. Fíjense, tenemos 1, 2, 3 piezas atacando hacia el punto G3. Esto se llama punto de coincidencia y es algo que en general nos va a ayudar muchísimo a la hora de poder detectar posibles situaciones tácticas, ¿sí? Entonces, el punto G3, punto de coincidencia, el cual nos va a dar cierta idea, ¿no? Es como una pista que se da en la posición. Bien, entonces, una vez que observamos la posición, bueno, debilidades en blancas, ¿no? Gracias a este alfil, es decir, que nos da posibilidades. Hay pocas piezas defendiendo al rey y muchas de las negras atacando. En general hay una regla que dice que cuando existen 3 piezas atacando al rey, en general termina en jaque mate. Obviamente hablando de un rey solitario, ¿no? Por eso es que si tenemos 3 piezas de ventaja atacando, posiblemente nuestro ataque sea muy bueno, ¿no? En este caso, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4 y la dama está en intermedio, ¿no? Podría unirse en cualquier momento como una quinta pieza defensora. Ahora fíjense, 1, 2. Y esta está también en un intermedio, ¿no? Habría que ver si de alguna manera puede unirse, pero está bastante difícil. Entonces fíjense que ya tenemos 2 pautas que nos indica que esta posición es muy peligrosa y que puede llegar a haber alguna alternativa. Bueno, una vez que hacemos esta previa observación, que es más difícil de explicar, o sea, tarda mucho más tiempo de explicar que de hacerlo. Fíjense que esto que acabo de marcar recién, nosotros lo podemos ver muy rápidamente, ¿no? Bien, luego que hacemos esto viene el paso número 2, que es comenzar a buscar las jugadas candidatas en base a lo que me ha dicho la posición. Por supuesto, en esta posición, las jugadas candidatas van a estar relacionadas mucho sobre los temas de sacrificio sobre G3, ¿no? Entonces, por ejemplo, alfil por G3, caballo por G3, serían las 2 primeras jugadas que uno comenzaría a calcular, ¿no? Bien, entonces, comenzamos a calcular, por ejemplo, alfil por G3. Suponemos que el otro va a comer, F por G3. Obviamente, un reflejo que a uno se le tiene que activar, y esto se logra mediante ejercicios en general, es todo el tiempo, a cada jugada, buscar opciones. Por ejemplo, alfil por G3, muchas veces nosotros simplemente miramos F por G3 como automático y evidente y obvia. Y en realidad tendríamos que buscar a ver si existe una opción. En este caso no hay opción porque simplemente estoy amenazando alfil por F2 y alfil G2 mate. O sea, no hay forma de evitarlo, sino. Entonces no hay problema. Pero puede haber situaciones donde simplemente nosotros analicemos solo la captura cuando hay jugadas intermedias. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Es importante tener el reflejo de a cada jugada mirar las opciones por las dudas, ¿sí? Entonces miramos F por G3, F por G3, caballo por G3, H por G3. Nuevamente, otra vez lo mismo, ¿no? Si, por ejemplo, contra caballo por G3, ¿qué pasa si no come? Estar atento siempre a las opciones. H por G6, y ahí, en general, la mayoría de los jugadores tendería a calcular torre por G3, ¿sí?
torre por G3, va con la jugada directa. Por supuesto, no quiere decir que esto sea un error inmediato, pero perdería mucho tiempo buscando torre por G3 y la verdad es que lo que hay que hacer en ese tipo de situaciones es primero delimitar las jugadas candidatas. Entonces, volvemos. ¿Qué hacemos primero? Observamos la posición. Luego, en base a esa observación, buscamos las jugadas candidatas. Comenzamos con el cálculo concreto. Analizamos la opción que más me parece, primero, la más forzada. Fíjense que alfil por G3, por ejemplo, es una opción súper forzada, sacrificio de pieza, ¿no? Forzado se le dice a que las respuestas del enemigo, del contrincante, van a ser en general bastante visibles, ¿no? Que van a ser, si no hace eso, pierde. Eso se le llama forzado en general. Bien, entonces, tenemos que hacer esto de mirar las jugadas forzadas y luego a cada jugada observar si existe alguna alternativa. No quedarse con, pero esta es obvia. No, a ver, ¿hay alguna alternativa? Entonces veamos, yo lo que les recomiendo en general es frenen el video en esta posición, traten de analizar por su cuenta, traten de hacer el cálculo ustedes mismos para que puedan utilizar esta posición también como práctica. Bueno, entonces, comenzamos el cálculo, vemos que alfil por G3 tiene que ser la jugada candidata, al igual que caballo por G3, F por caballo por G3. Y aquí lo primero que tendríamos que calcular es H por G3, ¿no? Luego tendríamos que ver si existe alguna alternativa que no sea H por G3. Lo que pasa es que, bueno, es casi evidente que próximas jugadas, ¿no? Se viene caballo por E2, por ejemplo, con un doble jaque, ¿no? No, realmente torre por C6 tal vez sería la única alternativa, pero bueno, caballo por E2, doble jaque y torre por C6. Eso parece bastante bueno en general. Entonces, pero igualmente uno tiene que estar atento a esa posibilidad de que no coma en G3, ¿sí? Bueno, por supuesto, igualmente lo primero que hay que analizar es que coma. ¿Por qué? Porque es la jugada forzada, ¿sí? Entonces, nosotros normalmente aquí miraríamos torre por G3 y se arma un lío con rey H2 y no está claro. Bueno, resulta que no terminamos encontrando nada y descartamos la variante. Ahora, ¿qué es lo que realmente hay que hacer? Esto, por supuesto, sin mover el tablero, ¿no? Previamente. Habría que, en esta situación, cuando llegamos acá, decir, bueno, ok, ¿cómo están las piezas ubicadas? Este paneo general de piezas, yo lo llamo la foto, ¿sí? Y es muy importante porque nos ayuda a ubicarnos en la posición. ¿Cómo haríamos esto? Fíjense, por ejemplo, sería desde esta posición. Nosotros calculamos alfil por G3, F por G3, caballo por G3, H por G3. Bueno, y ahí nos preguntamos, ¿cómo están las piezas? Bueno, hay un peón blanco en G3 que no está defendido, porque no está el peón F ni el peón H, no está el alfil de C7 y no está el caballo de E4. Entonces, desde esa situación, nosotros tendríamos que pensar opciones. Fíjense, como les digo, muchos verían como torre por G3 como la obvia. Sin embargo, la actitud correcta es ¿qué opciones tengo ahí? Entonces es cuando ya observando clara la posición y encima pensando en opciones, se nos ocurre que en realidad existe la muy fuerte jugada dama de 6. Esta torre por G3 en realidad no funciona, porque el blanco consigue una defensa así medio milagrosa, digamos. Los invito a que la busquen como una tarea para mejorar justamente el juego de cálculo. Pero dama de 6 realmente es fuertísima. Ahora, al ver la amenaza, terrible amenaza, dama por G3, muchos jugadores acá ya frenarían el análisis, lo cual nuevamente sería un error. ¿Por qué? Porque tenemos que estar muy atentos al tema del cálculo y las opciones del rival. Por ejemplo, aquí existe una jugada que de hecho hay que prever de antemano, que es alfil E5. ¿Por qué? Porque bueno, básicamente una de las opciones típicas que tiene el defensor cuando está defendiendo es devolver algo de material con tal de evitar las amenazas. En este caso, el caballo por E5, caballo H4. Por supuesto, si no habían visto desde este momento, pueden practicar, o sea, pueden frenar ahora la posición, pensar a ver qué sería, pero lo ideal siempre es desde antes, ¿no? De hecho, les recomiendo, si ustedes, por ejemplo, previamente no habían visto toda esta secuencia, vuelvan todas las piezas para atrás, vuelvan hacia la posición del alfil por G3 e intenten hacerlo, ¿sí? O sea, saben que hasta esta jugada fue más o menos forzado, intenten hacerlo ahora mirándolo desde la posición inicial del ataque. Claro,
va a ser más difícil porque tenemos que recordar las piezas, pero eso nos va a ayudar a tener mejor visualización, ¿sí? Ok, bueno, esta posición es interesante porque aquí el negro tiene una nueva jugada muy buena que es caballo F3. Con este nuevo sacrificio lo que logra el negro es despejar justamente la diagonal de la dama. Luego de alfil por F3, dama por G2, G3, perdón, alfil G2, viene alfil por G2 y está casi en mate, ¿no? Por eso, bueno, aquí uno nuevamente cortaría el cálculo, pero es importante todo el tiempo estar atentos. Porque acá, por ejemplo, caballo F5 es una jugada que podría llegar a ser peligrosa, porque amenaza a la dama, amenaza a caballo 7 jaque. Sería feo encontrárselo en medio de la partida, ¿no? Y bueno, y no tener respuesta contra esto. Por eso, importante siempre estar atento a la respuesta del rival. El problema para el blanco es que luego de dama G5 no existe una alternativa contundente para frenar el descubierto del alfil, ¿no? Es por esto que las blancas abandonaron. Por ejemplo, si caballo 7 jaque, supongamos, aquí simplemente, bueno, puedo hacer dama por caballo y contra, por ejemplo, rey F2, que parece la alternativa más interesante, digamos. Bueno, el ataque del blanco, del negro realmente fuertísimo. Luego de, por ejemplo, dama H4, rey E2 y alfil E4. Esto se está tornando muy difícil, porque no existen ni siquiera las alternativas defensivas como torre G1, por el simple hecho de que viene dama H2. Entonces me termino comiendo acá con mate, ¿no? Es por esta razón que el blanco decidió abandonar. Entonces, hagamos un pequeño repaso acerca de cómo hay que calcular las posiciones. Esto es para una posición táctica como para una situación posicional de precisión. En general sirve para cualquier situación. Entonces, paso número 1. Tenemos que observar primero la posición. Es importante que estemos atentos a los detalles tácticos y posicionales que existen, ¿sí? Van a ver que las piezas mismas nos van a guiar hacia las soluciones. Luego hay que buscar las jugadas candidatas. Tienen que ser varias, no una sola, sino que varias para justamente tener varias alternativas a las cuales recurrir. Esto es importantísimo, si no, siempre caemos en analizo la que más me gusta, pierdo tiempo en esa y después tengo que volver a buscar. Entonces, importante, varias jugadas candidatas. El tercer punto es comenzar con el cálculo concreto, es decir, buscando jugadas, arrancando por la jugada más forzada, es decir, la jugada que obliga a algún tipo de reacción, ¿sí? Y el cuarto punto sería, a cada jugada que nosotros vamos encontrando, buscarle posibilidades también, no quedarnos solamente en solo una línea, sino también buscar opciones, ¿sí? Es importante entonces que elijamos las continuaciones en base a nuestro cálculo concreto y no solo con especulaciones generales, porque uno podría decir, bueno, en esta posición estoy un poco mejor. Bueno, hay que calcular realmente si no hay ninguna secuencia y hay que estar atentos a este tipo de circunstancias. Bueno, muchas gracias por ver el video. Les ha hablado el maestro internacional Maximiliano Pérez para la Academia de Ajedrez a Distancia. Nos estamos viendo en alguna próxima edición. Muchas gracias.